Bienvenidos a una nueva entrega de La comida en el cine. Soy MJ y hoy veremos cómo utilizaba la comida en sus películas Buster Keaton, uno de los grandes genios del cine cómico mudo. Os dejo con Víctor y su particular análisis de escenas. Nos vemos en las recetas. La comida fue usada por Buster Keaton de forma habitual en sus cortometrajes para hacer humor, algo que seguro le enseñó su mentor y amigo Fatty Arbuckle. En algunos, como El espantapájaros, se monta todo un gag a partir de ella. Este par de hermanos está tan compenetrado que aprovechan al máximo el espacio de la casa de una sola habitación donde viven. Cocinan y ponen la mesa para el desayuno: huevos, bacon, salchichas, biscuits, café, tomates. Se pasan la sal, la pimienta, la mantequilla y la salsa. Luego recogen la mesa, limpian y vuelven a dejar la habitación con aspecto de comedor. La sintonía entre ambos saltará por los aires, como no podía ser de otra forma, en cuanto entra en escena la vecina que ambos desean. Un gag divertido y original que ya refleja parte del estilo del director, el estiramiento y aprovechamiento del plano general, del espacio y la coreografía acrobática e inesperada. El humor no llega por una caída, una pelea o un equívoco, sino por la acumulación de pequeñas situaciones que acaban relacionándose. Que el tocadiscos se convierta en un fogón no es para partirse de risa, pero la acumulación de detalles acaba provocando la carcajada. La mesa, los condimentos colgados del techo, la salsa de la nevera, los restos que comen los cerdos, el agua para los patos, la bañera transformada en sofá, la cama en piano, la vajilla pegada a la tabla y transformada finalmente en un marco decorativo. Imaginad al espectador de 1920, acostumbrado a los slapstick de equívocos y persecuciones, viendo algo así por primera vez. En las relaciones con mi mujer tenemos otro momento cómico memorable con comida. Keaton se casa por accidente con una ruda irlandesa y acaba compartiendo mesa con el padre y sus 4 hermanos, a cual más bruto. Se sirve ensalada, pero no puede llegar a hincarle el diente ante las continuas peticiones de sus cuñados: pan de molde, mantequilla, frijoles, sal, café y azúcar. La acción se muestra esta vez en un plano medio fijo, y aquí se intuye otra de las características de su estilo: el juego con la profundidad, de la que Keaton fue precursor en la comedia. Nuevamente, la acumulación de situaciones provocan la carcajada. No hay una acción que lleve a otra, es decir, no hay un chiste con principio y final, sino que el gag va creciendo por acumulación. Keaton sí remata la secuencia de una manera más convencional cuando llega la carne a la mesa. Él se queda sin trozo, pero cambia el calendario a viernes, día de vigilia, y se hace con toda la carne. Un chiste, digamos, con guión. Lo realmente interesante de este momento es el uso que vuelve a hacer de la profundidad. Keaton se sirvió de un tema dramático, como las disputas entre familias que pasan de generación en generación, para su segundo largometraje, La ley de la hospitalidad. El descendiente de los Mackay llega al pueblo del que partió de niño y es perseguido a muerte por la familia rival, los Canfield. Pero cuando la hija Canfield invita a cenar al joven Mackay, el padre antepone la ley no escrita de la hospitalidad y ordena a sus hijos no disparar al joven hasta que no salga de la casa. De esta situación hará Keaton un humor mucho más sutil del que vimos en sus cortos, como por ejemplo en la escena de la cena, cuando los 4 hombres se miran de reojo mientras el párroco bendice la mesa, o cuando el sirviente resbala y tira la bandeja al suelo, asustando a Keaton, que cree que ha sido un disparo. Así se visualizaba el sonido en el cine mudo. O cuando el mismo sirviente trae un pavo asado y el anfitrión afila el cuchillo antes de trinchar la carne. La escena del trayecto en tren de Nueva York a Virginia es desternillante, nuevamente más por acumulación de situaciones que por gags concretos. Algo ya visto en sus cortos, pero aquí aún más desarrollado. Sin duda, una de sus innovaciones más arriesgadas. El público, por fortuna, respondió positivamente. Si no arriesgas, no avanzas. Sin los riesgos asumidos en su día por Porter, Griffith, Stroheim o Chaplin, el cine actual seguiría siendo tal y como lo inventaron los hermanos Lumière.
Viendo el moderno Sherlock Holmes, no es de extrañar que los surrealistas adoraran a Keaton. No solo por su desbordante imaginación, sino porque, como ellos, era rebelde y transgresor. Lo vemos en el clásico gag de la cáscara de plátano. Chaplin o Harold Lloyd, por ejemplo, hubieran justificado la aparición del plátano, ya sea robándolo por hambre o porque están comiendo en un restaurante. Sin embargo, Keaton lo mete de forma casi ridícula, mientras se disputa la atención de su amada con un rival. Este le da el plátano y el bueno de Buster lo acepta y retrocede. Tras recapacitar, deja la cáscara en el suelo para que su rival resbale con ella, algo que no consigue. Cuando el espectador se ha olvidado de la cáscara, es el propio Keaton el que resbala y cae al suelo. Nuevamente el director juega con la profundidad, creando dos acciones paralelas en el mismo plano, alargando el tiempo para generar expectativas en el espectador, involucrándolo en la trama. Y esto no es nada comparado con la larga secuencia del cine que vendrá más adelante, cuando un derrotado Buster sueña que es el protagonista de una película. El pavo asado de La Ley de la Hospitalidad es un clásico de los hogares norteamericanos, especialmente cuando se reúne la familia alrededor de la mesa como en Acción de Gracias o Navidad. Vamos a ver cómo se hace. Lo primero que vamos a hacer es preparar una mantequilla de limón, perejil y ajo, tan sencillo como picar un buen puñado de perejil fresco que hemos lavado y secado previamente. Solo vamos a utilizar las hojas. En un bol tenemos 375 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente. Añadimos el perejil picado, 3 dientes de ajo también muy picados, la ralladura de un limón, el zumo del limón y una cucharada sopera de aceite de oliva virgen extra. Mezclamos todo bien con ayuda de un tenedor. Una vez bien mezclado, lo reservamos. Pelamos un par de cebollas y las partimos por la mitad. Lavamos un limón y lo partimos por la mitad. Partimos también por la mitad una cabeza entera de ajos. También necesitaremos 2 hojas de laurel. Ya hemos hecho lo más complicado de esta receta. Ahora le toca el turno al señor pavo. Le cortamos esta parte de atrás y lo salpimentamos bien, tanto por fuera como por dentro. Este pavo pesaba casi 6 kilos. Una alita es más grande que 2 muslos de pollo. Importante, lo tenéis que pedir limpio por dentro. Una vez salpimentado, solo tenemos que meter todo el relleno en su interior. Las 2 cebollas, el limón, los ajos y las hojas de laurel. Atamos las patas con un cordel para uso alimentario. Lo mejor de este plato es que no sale nada caro. Pueden llegar a comer entre 15 y 20 personas, teniendo en cuenta aperitivos y guarniciones. Además, mientras se cocina, nos quedará tiempo de sobra para el resto de preparativos. Despegamos la piel de la carne. El pavo tiene la piel bastante dura, así que tranquilos que no se os va a romper. Debemos ir introduciendo nuestra mano entre la carne y la piel del pavo con cuidado. Fijaos que lo estoy haciendo por la parte de las pechugas. Una vez que hayamos despegado la piel, vamos a ponerle la mantequilla que teníamos reservada. De esta manera nos quedará mucho más sabroso y jugoso. Rellenamos bien el interior de las 2 pechugas y con el resto de la mantequilla untamos todo el pavo. Estoy segura que con este masaje que le estoy dando nos va a quedar un pavo delicioso. Esto ya está listo para irse al horno. Tenemos el horno precalentado a 220 grados. En el momento de poner el pavo bajamos la temperatura a 180. Horneamos durante 2 horas y media. Vamos regando el pavo cada 30 minutos con los jugos que van cayendo en la bandeja. Pasados los primeros 30 minutos colocamos encima del pavo unas tiras de bacon ahumado. Según Gordon Ramsay, esto no solo le dará algo de sabor, sino que ayudará a que el pavo no se seque. Luego este bacon se puede utilizar para hacer el gravy, la típica salsa americana de acompañamiento. Cuando le queden 10 minutos y todavía no está muy dorado, podéis hornearlo a 220 grados. Y aquí tenéis esta maravilla. Para comprobar que el pavo está bien cocinado, podéis clavarle una brocheta en la parte más gruesa del muslo. Si el jugo sale limpio, es que ya está. Si saliera rojo, es que todavía le faltaría un poco. Quitamos el relleno del interior del pavo, que también se usa para hacer el gravy.
Esta salsa se hace con los jugos extraídos de la cocción de la carne, el relleno y el bacon antes comentado. Nosotros no lo vamos a hacer porque prefiero recomendaros otras salsas que creo que le van de fábula a este pavo. Lo tenéis en un vídeo aparte, no solo servirán para el pavo sino para otras muchas elaboraciones. Link directo al vídeo en la descripción. Para deshuesar el pavo primero le cortamos las dos patas, incluidos los contramuslos. Separamos ambas pechugas a las que les voy a quitar las alitas. Finalmente las deshuesamos para presentarlas cortadas en rodajas. Yo recomiendo que presentéis el pavo en la mesa entero para dejar a vuestros invitados boquiabiertos. Luego os lo lleváis a la cocina para deshuesarlo y servirlo. Un puré de patatas es el acompañamiento perfecto, pero tenéis muchos ejemplos de aperitivos y entrantes en el canal. Por ideas no va a quedar. Y no os olvidéis de ir a ver el vídeo de las salsas y elegir la que más os apetezca. Con este pavo y cualquiera de las salsas ya os digo yo que el éxito lo tenéis asegurado. La capacidad atlética del Keaton actor es otra de las características principales de su estilo como director. Una capacidad sin duda heredada de su época en el vodevil con sus padres. Lo vemos de forma evidente en la asombrosa escena final de Las 7 ocasiones, una de sus grandes obras maestras. ¿Qué pretendías, Buster? ¿Hacer la persecución final definitiva? Antes de ese inolvidable momento, nuestro protagonista tiene que hacer frente a las 7 ocasiones a las que hace referencia el título, en la cafetería de un club social. Allí aborda a una joven a la que pide matrimonio, condición indispensable para recibir la herencia de su abuelo. Toda esta primera parte está planteada desde la inmovilidad. Incluso los desplazamientos en coche son mostrados mediante una elipsis, sin que veamos avanzar el vehículo ni un centímetro. En la cafetería lo vemos sentado con la chica, inmóvil, mientras ella toma café y una porción de tarta. Ante lo inesperado de la situación, la chica ríe a carcajadas. Perdidas las 7 ocasiones, Buster se pone en movimiento. Aquí lo vemos mover el coche por primera vez. Y de ahí llegaremos hasta el más espectacular final jamás filmado. El público ha permanecido expectante hasta entonces, de forma paciente, y la recompensa le llega de forma apoteósica. Muchas películas, no solo comedias, adoptarán esta estrategia en el futuro. Un hombre decide vender todas sus pertenencias. Tras cerrar la venta, recoge sus cosas de un cajón, pero el tendero le hace saber que ya son suyas y las tiene que pagar. A continuación, compra una barra de pan y embutido, y una chica le arranca el último centavo que le queda para un donativo. El bloqueo vital del personaje queda reflejado nuevamente con la idea de la inmovilidad en El Rey de los Cowboys. Tras comprar el pan y el embutido, la acción de comer en un tren en marcha queda oculta por una elipsis. La escena siguiente, intentando avanzar sin éxito por las calles de Nueva York, refuerza visual y claramente la dificultad del personaje por cambiar la situación en la que está. Es el año 1925, estamos en los felices 20, y Keaton gira su cámara hacia los marginados, como si intuyera la gran debacle económica que sacudirá al país solo 4 años más tarde. En su nueva vida como vaquero en el oeste, nuestro protagonista llega tarde a todas las comidas, y se tiene que conformar con las migajas que aún le quedan de su barra de pan. Finalmente, como en las 7 ocasiones, pasa a la acción, y así llega el primero a la siguiente comida. Come rápidamente y se levanta orgulloso mientras el resto de hombres permanecen sentados. De ahí iremos hacia otro final apoteósico, esta vez con un ganado desbocado que nuestro amigo Buster intentará controlar. La partenaire en este caso no es una chica por la que Buster tiene que pelear, sino una adorable ternera llamada Ojos Marrones. En El Navegante, 2 niños ricos holgazanes y aburridos se encuentran en un enorme buque a la deriva. Acostumbrados a que se lo hagan todo, son incapaces de abrir una lata de conserva, cocer unos huevos, freír unas tiras de bacon o saber que usar agua de mar no es una buena idea para hacer café. Semanas después han tenido tiempo de espabilarse y fabricar toda clase de inventos para hacer todo aquello que desconocían.
filtrar el agua salada para el café, cocer los huevos sin perderlos y abrir de forma ingeniosa una lata de paté. Keaton muestra la evolución y aprendizaje de los personajes comparando dos acciones iguales en dos momentos diferentes. Uno cuando no sabían hacer nada y otro cuando ya dominan la situación. Otro recurso narrativo copiado y visto miles de veces a partir de esta película. Incluso hoy día puede verse en películas y series de televisión, presentado sin rubor por sus autores como algo original. En El boxeador, Keaton vuelve a encarnar a un niño rico consentido que es enviado al campo por su padre con la esperanza de que vuelva hecho un hombre. Pero su criado personal se encarga de que al chico no le falte ninguna comodidad, incluido un completo desayuno que le lleva directamente a la cama. Cuando conoce a una joven de la zona que vive junto a sus rudos padre y hermano, la invita a cenar. El criado, como no, pone la mesa, les prepara la comida y la sirve con todo lujo de detalles. Cuando los jóvenes están esperando el plato principal, apoyan sus codos en la mesa mientras hablan. Las patas de la mesa se van hundiendo poco a poco en la tierra y ambos, sin darse cuenta, se van acercando lentamente hasta quedar cara a cara a un escaso palmo de distancia. Es un gag gracioso por sí mismo, pero sobre todo es una hermosa manera de mostrar de forma enteramente visual el enamoramiento de la pareja. Ni siquiera la llegada del criado con la comida altera a los jóvenes que seguirán en la misma posición, ahora ya estirados en el suelo, hasta bien entrada la noche. No ha hecho falta ni una sola línea de diálogo, ni un solo primer plano, ni una iluminación o efecto de estilo romántico para mostrar de forma clara y nítida cómo se han enamorado. Chaplin y Ford, siguiendo la escuela de Griffith, habrían insertado un primer plano para transmitir al espectador la emoción interna de los personajes. Kim Vidor quizás habría subrayado ese primer plano con un pequeño movimiento. Hawks habría añadido algún gesto cómplice en la pareja, como encender un cigarrillo con el mismo fuego. Keaton, en cambio, lo apuesta todo a un único plano general, que alarga más de lo habitual, introduciendo una sencilla e inesperada coreografía que no solo hace reír, sino que muestra el enamoramiento de la pareja. No es una opción ni mejor ni peor que las otras, pero sí es definitivamente distinta a cualquier otra. El pan al que tanto partido saca Buster Keaton en El Rey de los Cowboys es una baguette al estilo americano. Lo único que comparte con la baguette francesa es la forma alargada. También la popularidad alcanzada por estas barras en los años 20, pero tanto la corteza como la miga son diferentes. Ya hicimos en su día la francesa. Vamos hoy con la versión Made in USA. Al contrario de como empezaríamos normalmente, que sería añadiendo la levadura en el agua, en esta ocasión yo no voy a cambiar la receta de un americano. Echamos el agua en el bol, echamos el azúcar y la levadura seca y mezclamos. Bueno, ahora dejaremos esto que se active la levadura unos 5 o 10 minutillos y luego seguimos. Ya están empezando a salir las burbujitas, ¿veis? Eso quiere decir que la levadura está activa. Y ahora lo que vamos a hacer es mezclar la harina y la sal y se la vamos a añadir así, tal cual, al agua. Y amasamos. Empezamos a una velocidad baja para que la harina no salga disparada y luego poco a poco iremos incrementando. Fijaos que es una masa pegajosa, pero que se puede trabajar. La vamos a tapar y la dejaremos reposar durante 1 hora y media. Ya ha pasado 1 hora y media y vamos a continuar haciendo nuestra baguette americana. He espolvoreado un poco de harina en la superficie de trabajo y vamos a volcar la masa. Como es posible que se tense un poco
al hacer este movimiento la dejaremos reposar tapada 10 minutos. Vamos a espolvorear un poco de harina para evitar que luego se pegue el trapo y tapamos con un trapo limpio y la dejamos reposar 10 minutos. Luego ya vamos al lío. Pues nada, ya han pasado 10 minutos, destapamos y vamos a dividir esta masa en dos. De esta cantidad de masa nos van a salir 2 baguettes americanas. Y esta la vamos a reservar aquí mientras trabajamos con una de ellas. Y vamos a estirar. Y ahora lo que vamos a hacer es doblar, pero apretando. Que no queden huecos. Este es un pan que tiene la miga bastante densa y la corteza blanda, al contrario de la baguette original francesa, que tiene una corteza crujiente y un interior alveolado. Esta sería una y ahora vamos a por la otra. Ahora lo que vamos a hacerle es unos cortes. Para ello necesitamos una cuchilla que yo tengo y que utilizo solo para estas cosas. Y estamos a punto de comer el pan que saciaba el hambre de Buster Keaton en El Rey de los Cowboys. Y ahora tapamos y dejamos reposar unos 30 minutos. Y luego ya al horno. Ya han pasado 30 minutos. Y vamos por el último paso. Vamos a batir un huevo con agua fría. Aquí tenemos nuestras barras, que están estupendas, y las vamos a pintar muy bien por todos los lados, con cuidado para no correr el riesgo de que se desinfle el pan. Tenemos el horno precalentado a 200 grados, con calor arriba y abajo. Vamos a poner la bandeja, esta, sobre la rejilla que la tenemos en la parte media-baja del horno. Y la vamos a hornear más o menos durante 20 minutos, 20-25, hasta que veáis que tiene un bonito color dorado. Si os gusta más tostado el pan, pues lo dejáis 5 minutillos más. Ya veis la pintaza que tiene este estupendo pan. Pues nada, yo me quedo aquí con la baguette americana, una baguette que no tiene nada que ver con la francesa, que es de donde se ha inspirado, pero que está súper rico. Es ideal para comerte un bocadillo contundente, bien relleno, o para comerlo simplemente a mordiscos. La obra cumbre de Buster Keaton es El maquinista de la General. La película está planteada bajo 2 ideas principales. La primera es estructural, 2 viajes en tren, uno de ida hacia el norte y otro de vuelta al sur. Cada uno ocupa más o menos la mitad de la película. En el primero Buster es el perseguidor y en el segundo el perseguido. Los gags del primer recorrido se repiten invertidos en el segundo, lo que provoca la complicidad y la implicación del espectador. Es una idea fabulosa que hace que la película funcione como un reloj. La segunda idea refuerza nuevamente la complicidad con el espectador. Las cosas pasan cuando Buster no está mirando. 2 niños y su chica persiguiéndolo. El robo de su tren. La pérdida del grupo de apoyo. El tren avanzando mientras tira arena a las vías. La retirada del ejército sudista o el avance del ejército rival. Esto, además, aporta una visión, podríamos decir que humanista. A Buster le mueve el amor por su chica, por eso persigue al primer tren donde va ella secuestrada, y por eso vuelve, para ponerla a salvo. Todo cuanto hace es por ella, lo demás pasa a su lado sin que él se percate. El resto, en cambio, se mueve por inercia, enfrascados en una guerra fraternal absurda.
Justo a mitad del film, como si fuera un punto de inflexión, confluirán las dos ideas principales. Buster ha llegado al campamento de las tropas enemigas muerto de hambre. Es el final de su primer trayecto. Entra en una casa donde ve comida y se prepara un sándwich. Pero justo en ese momento, 5 oficiales yanquis se sientan en la mesa. Escondido, sin poder ver, escuchará los planes de ataque inminente sobre su ciudad. Cuando un oficial provoca con su cigarro un agujero en el mantel, permitirá a Buster ver por primera vez. Y lo que ve es a su amada, el motor que lo ha llevado hasta allí, y que lo hará regresar de inmediato para salvarla y avisar a los suyos. Por mucho que Buster intenta ser un soldado y pelear contra el enemigo, todo cuanto hace con éxito sucede a sus espaldas. El sable que mata a un francotirador, el cañonazo que rompe una presa, o el general que lleva desmayado en su cabina. Incluso el tren enemigo precipitándose por el puente queda fuera de su vista, por mucho que todas estas acciones hayan sido provocadas por él. Un ejemplo, este último, de la caída del tren, que da buena muestra de la rigurosidad de Keaton al hacer caer un tren real y también, por supuesto, de su enorme sentido del espectáculo. Ver esto en pantalla grande es asombroso, en 1926 y aún hoy. Pero volvamos un momento a la mesa de los oficiales. Mirad cómo vuelve Keaton a usar la profundidad mientras se prepara el sándwich, haciendo aparecer a sus enemigos por el fondo, sin que él se dé cuenta. Aquí se junta la complicidad con la expectativa y, por qué no, incluso el suspense. Son detalles que hoy nos parecen normales, hartos de verlos a base de pura imitación, pero no es difícil imaginar cómo de sorprendente y fascinante debió ser para los primeros espectadores. En el colegial encontramos 2 de los mejores momentos con comida de toda la carrera de Keaton. Nuestro protagonista busca trabajo desesperadamente para pagarse sus estudios universitarios. El primer trabajo es como barman. Tras observar al profesional, Buster se atreve a preparar el clásico ponche de huevo como si fuera todo un experto. El resultado es un desastre. En el segundo entra a trabajar en un restaurante cuyos camareros han de ser todos negros. En una de las mesas que le toca servir está la chica a la que ama, acompañada, como no podía ser de otra manera, por su gran rival. Segundo desastre. En ambos casos, Buster no sabe hacer el trabajo, pero pone todo su empeño en tratar de hacerlo bien, incluso en disimular que no es ningún novato. Sin embargo, la aparición de la chica que desea lo avergüenza y provoca que abandone. Le pasa en las 2 ocasiones, pero el hombrecillo, empujado por la fuerza del amor, seguirá luchando sin descanso hasta lograr su objetivo, que no es otro que sentirse digno de su amada, por mucho que ésta ya lo quisiera antes de la misma manera. Al contrario de La ley de la hospitalidad o El maquinista de la General, el humor en El héroe del río no llega por acumulación y asociación, sino por gags individuales. Quizás el inesperado fracaso en taquilla del maquinista de la General influyó en esta vuelta a una estructura más convencional, pero como veremos, no es realmente así. Precisamente ese salto de un gag a otro nos lleva a otro final apoteósico, como el de 7 ocasiones o El rey de los cowboys. El mejor de estos gags es el de la cárcel, cuando Buster va a visitar a su padre con una enorme barra de pan bajo el brazo. Dentro de la barra hay unas cuantas herramientas para que el padre se fugue, pero el padre está enfadado con su hijo y no quiere recibirlo. Cuando Buster le enseña lo que lleva en la barra, el padre cambia de opinión. El hijo ahora se hace el ofendido en su intento de despistar al sheriff. Finalmente las herramientas caen al suelo y se descubren sus intenciones. Si en 7 ocasiones se optaba por un ritmo lento y parsimonioso que sirviera de contraste con la velocidad de la escena final, en El héroe del río se opta por el estatismo de la puesta en escena. Así los gags son filmados con planos fijos, sin apenas cambios de punto de vista, en espacios controlados, sin movimientos de cámara, y solo en un par se apuesta por el montaje paralelo, es decir, se resuelven con un estilo abiertamente teatral. Parece un retroceso en un año, 1928, donde el cine mudo ha llegado a su cima creativa. Pero lo que realmente se busca es nuevamente el contraste con la espectacularidad de la escena final. Una escena que solo es posible hacer con el lenguaje del cine. Así, las fachadas, como decorados de teatro, caen una tras otra por la fuerza de un huracán, y un escenario auténtico de teatro parece tan real que el propio Buster se lanza pensando que está en el mar, echándolo abajo.
Con El héroe del río, Keaton hace cine de vanguardia, simulando ir hacia atrás cuando en realidad está avanzando como un gigante. Es lo que hará Godard y la Nouvelle Vague a finales de los 50 y principios de los 60, o lo que harán los documentalistas contemplativos de los 70, o Pedro Costa y Wang Bing en los 2000. Lo que parece una vuelta a métodos probados y superados esconde una modernidad rabiosamente transgresora. Como no vamos a hacer otro pan, la tercera y última receta del programa no puede ser otra que el ponche de huevo que tan alegremente hace Buster Keaton en El Colegial, un cóctel clásico que aprenderemos a hacer en formato short. Cascamos un par de huevos tamaño L y los batimos junto a 25 gramos de azúcar glass hasta que doblen su volumen. Echamos 100 ml de whisky o ron. Batimos. Seguimos con 200 ml de leche entera y volvemos a batir. En otro bol montamos 150 ml de nata bien fría. Vamos a ver si está bien montada. Perfecta. Y ahora vamos a incorporar la nata a la mezcla anterior. Lo hacemos con una espátula y con movimientos envolventes. Podemos incorporarla totalmente o dejar algún que otro grumo de nata. Servimos en las copas de presentación y rematamos espolvoreando un poco de nuez moscada recién molida. Pero qué bien huele esto. El Cameraman de 1928 fue la última gran película de Keaton. La llegada del cine sonoro, el alcohol y las nuevas exigencias de trabajo de la Metro-Goldwyn-Mayer relegarán al ostracismo al más increíble de los cómicos. Tras 4 décadas sin dirigir y actuando como una sombra de sí mismo, a excepción de su brillante aparición en Candilejas de Chaplin, protagoniza el corto The Railroader, justo un año antes de su muerte. El director, Gerald Potterton, homenajea las grandes películas de Keaton con un divertido y nostálgico paseo por la vía ferroviaria canadiense. La comida no podía faltar en este homenaje. Así lo vemos comiendo unas sardinas y un biscuit en pleno trayecto, tomándose un té o preparando unos huevos revueltos a toda velocidad. Adiós, Buster, qué grande fuiste.